El veterano humano protegió el huevo de dragón de los cazadores furtivos. Luego, los dragones lo protegieron a él. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. La lluvia caía sin cesar sobre el denso bosque del Valle de Endera, convirtiendo los senderos de tierra en arroyos fangosos. El sargento Marcus Red caminaba con dificultad bajo el aguacero, sus piernas protésicas se hundían ligeramente a cada paso. 3 años después de regresar de su último despliegue, aún no se había adaptado del todo a la vida civil en esta remota región montañosa. Pero el aislamiento le sentaba mejor que el caos de la ciudad. Su cabaña apareció a la vista a través de la cortina de lluvia, una sencilla estructura de madera enclavada contra la ladera de la montaña, lejos del pueblo más cercano. Marcus había elegido este lugar deliberadamente, buscando distancia de un mundo que se sentía cada vez más extraño para él. Las pesadillas seguían llegando, aunque con menos frecuencia ahora, y el dolor fantasma en su pierna amputada seguía siendo un compañero constante. Al acercarse a su casa, algo le llamó la atención, una perturbación en la maleza, a unos 50 metros al este. En un instante, su entrenamiento militar entró en acción. Marcus se agachó. Sus sentidos se agudizaron mientras observaba la zona. El movimiento no era natural, no como el de un ciervo o un puma. Alguien se esforzaba por no ser visto. Agachado, Marcus dio la vuelta, usando el sonido de la lluvia para disimular su aproximación. A través de un claro en la vegetación, los divisó. 3 figuras vestidas con equipo de camuflaje, moviéndose con determinación. No eran lugareños. Su equipo era demasiado especializado, demasiado caro. Uno llevaba lo que parecía un rifle tranquilizante de alta potencia, mientras que otro sostenía una especie de escáner. Cazadores furtivos. Habían sido un problema creciente en el valle durante el último año, cazando las raras especies que habitaban la zona protegida. Marcus había reportado huellas a la estación de guardabosques antes, pero nunca se había encontrado con ninguna directamente. Los siguió a distancia, con cuidado de no revelar su presencia. Los cazadores furtivos se adentraron en una sección del bosque que Marcus rara vez visitaba, una región de acantilados escarpados y cuevas naturales. Al desaparecer tras un afloramiento rocoso, Marcus aceleró el paso, haciendo una mueca de dolor al engancharse su prótesis en una raíz. Al rodear el mismo afloramiento, los cazadores furtivos se habían detenido frente a la entrada de una cueva parcialmente oculta por enredaderas colgantes. Una de ellas, una mujer alta con una cicatriz en la mejilla, consultó el escáner y luego saludó a sus compañeros con la cabeza. El líder, un hombre de hombros anchos y barba rapada, sonrió. Confirmado. Señal fuerte. Justo donde dijo nuestro informante. ¿Cuánto crees que vale?, preguntó el tercero, un hombre más joven de mirada nerviosa. Millones, respondió la mujer. Si es viable, los recolectores pagarán lo que pidamos. Marcus permaneció oculto, intentando discernir qué buscaban. Esta zona no era conocida por ninguna fauna particularmente valiosa. Los cazadores furtivos entraron en la cueva y, tras un momento de vacilación, Marcus lo siguió, manteniéndose en la sombra. La cueva se abría a una cámara más grande, iluminada por las linternas de los cazadores. En el centro, enclavado en una depresión del suelo de piedra, se encontraba un gran objeto iridiscente. Al principio, Marcus pensó que era una especie de geoda o formación cristalina. Brillaba con colores que parecían cambiar y fluir por su superficie. Entonces se dio cuenta de lo que estaba viendo. Era un huevo, más grande que cualquier otro que hubiera visto, aproximadamente del tamaño de una pelota de playa. Su superficie brillaba con una tenue luz interior, pulsando lentamente como el latido de un corazón. «Premio», susurró el líder, acercándose al huevo. «Perfecto estado. Aún no hay señales de eclosión». La mujer pasó una mano por la superficie. «La temperatura es la adecuada. Aún es viable. Entonces empaquetémoslo y salgamos», dijo el hombre más joven, mirando nervioso hacia la entrada de la cueva. «Este lugar me da escalofríos».
Marcus observó cómo preparaban un contenedor especial revestido con algún tipo de material térmico. Planeaban robar el huevo, fuera el que fuese. Algo en su interior se rebeló ante la idea. Durante su servicio militar, había visto suficiente robo, suficiente destrucción. Desde que se mudó al valle, había encontrado cierta paz en la naturaleza, dejando que las cosas existieran como debían. Dio un paso adelante, rompiendo deliberadamente una ramita con la bota. Los cazadores furtivos se dieron la vuelta y el líder alzó inmediatamente el rifle. Esta es una zona silvestre protegida, dijo Marcus con calma, manteniendo las manos visibles. Lo que sea que estén haciendo aquí es ilegal. La expresión del líder se endureció. Váyanse, amigo. Esto no les incumbe. Me incumbe a mí, respondió Marcus. Devuelvan el huevo, recojan sus cosas y váyanse. No denunciaré esto si se van ahora. La mujer se rió. ¿Tienen idea de qué es esto? ¿Cuánto vale? No me importa, dijo Marcus. No es suyo para que se lo lleven. El joven jugueteó con algo en su cinturón. Un listón aturdido, se dio cuenta Marcus. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Última oportunidad, dijo el líder, apuntando el rifle tranquilizante al pecho de Marcus. Aléjate o echa una larga siesta. Marcus se había enfrentado a peores adversidades en combate. Con un movimiento fluido, agarró un puñado de piedras sueltas del suelo de la cueva y se las arrojó al líder a la cara. Cuando el hombre se estremeció, Marcus cargó hacia adelante, derribándolo al suelo. El rifle se disparó y el dardo se incrustó en la pared de la cueva. El hombre más joven se abalanzó con la porra aturdidora. Marcus rodó para alejarse del líder, haciendo un arco con la pierna sana que alcanzó al joven cazador furtivo detrás de las rodillas. El hombre cayó con fuerza, y la porra se desprendió con un ruido metálico. La mujer sacó un cuchillo de caza de su cinturón. Estás cometiendo un grave error, gruñó. No es el primero, respondió Marcus, poniéndose de pie. Lo que siguió fue una brutal pelea a corta distancia. A pesar de estar en inferioridad numérica, Marcus contaba con la ventaja del entrenamiento militar. Luchó a la defensiva, aprovechando el reducido espacio de la cueva para limitar su capacidad de rodearlo. El líder recuperó su rifle y volvió a disparar. Marcus esquivó el ataque, pero su pierna protésica lo traicionó. Tropezó, y la mujer aprovechó la oportunidad para atacarlo con su cuchillo. La hoja atravesó su chaqueta y se clavó en su costado. No profundo, pero doloroso. Marcus gruñó y le clavó el codo en el plexo solar. Mientras ella se doblaba, la agarró de la muñeca y la retorció hasta que soltó el cuchillo. El joven había recuperado el bastón aturdido y se abalanzó hacia adelante. Esta vez, Marcus no pudo esquivarlo del todo. El bastón impactó en su hombro, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Sus músculos se tensaron y cayó sobre una rodilla. El líder se acercó, con el rifle en alto para otro disparo. Deberías haberte metido en tus propios asuntos, lisiado. A través del dolor, algo se encendió en Marcus. Un calor familiar que lo había acompañado en los peores momentos del combate. Con un rugido, se abrió paso a través de la descarga eléctrica y se lanzó hacia el líder. Chocaron y cayeron hacia atrás, directamente hacia el huevo. Marcus vio lo que estaba a punto de suceder y se retorció en el aire, recibiendo el impacto contra el suelo de piedra. El líder aterrizó encima de él, dejándolo sin aire. Por un instante, la cueva pareció girar. Marcus luchó por mantenerse consciente de que el huevo estaba ahora a centímetros de su cabeza. De cerca, pudo ver intrincados patrones en su superficie, remolinos de color que parecían casi escritura. El líder se puso de pie, plantando una bota en el pecho de Marcus. «Basta de juegos», gruñó, apuntando el rifle directamente a la cara de Marcus. Antes de que pudiera disparar, un estruendo sordo sacudió la cueva. Pequeñas piedras y polvo cayeron del techo. El brillo pulsante del huevo se intensificó. «¿Qué demonios?», dijo el hombre más joven, retrocediendo hacia la entrada.
¿Es un terremoto? La mujer revisó su escáner, palideciendo. Tenemos que irnos. Ahora. No sin el huevo, insistió el líder. Olvídate del huevo, espetó. Mira estas lecturas. Algo viene. El estruendo se hizo más fuerte. Desde lo más profundo del sistema de cuevas llegó el sonido de piedra al moverse, como si algo enorme se moviera por los túneles. El líder dudó, mirando entre el huevo y la oscuridad del otro lado. Finalmente, maldijo y se apartó de Marcus. Volveremos, prometió, y luego siguió a sus compañeros hacia la salida. Marcus permaneció en el suelo, respirando con dificultad, con el costado sangrando y los músculos aún con espasmos por la barra aturdidora. Sabía que él también debería irse. Lo que fuera que estuviera causando los temblores podía ser peligroso. Pero su mirada seguía volviendo al huevo, latiendo con mayor urgencia ahora. Con esfuerzo, se arrastró hasta el huevo y lo examinó en busca de daños. La superficie parecía intacta, aún brillando con luz interior. De cerca, los patrones eran aún más intrincados de lo que había pensado al principio. Geometrías complejas que parecían fluir y cambiar incluso mientras observaba. El estruendo se intensificó. Desde lo más profundo de la cueva llegó un sonido que no era solo piedra al moverse. Era un gruñido, bajo y resonante, que parecía vibrar a través de los huesos de Marcus. El instinto le decía que huyera, pero algo más, algo que no podía articular bien, lo mantenía inmóvil. El huevo no estaba a salvo allí. Si los cazadores furtivos volvían con refuerzos, se lo llevarían, y lo que creciera en su interior jamás tendría la oportunidad de sobrevivir. Decidido, Marcus se quitó la chaqueta y la envolvió con cuidado alrededor del huevo. La superficie estaba caliente al tacto y notó una ligera vibración a través de la tela. Con mucho cuidado, levantó el bulto. Pesaba, quizá 14 kilos, pero era manejable. El gruñido de las profundidades se hizo más fuerte. Marcus empezó a caminar hacia la salida, acunando el huevo contra su pecho. No tenía otro plan que alejarlo de los cazadores furtivos, pero eso tendría que bastar por ahora. Al llegar a la entrada de la cueva, un rayo de sol vespertino se abrió paso entre las nubes, iluminando el bosque. La lluvia había parado, dejándolo todo reluciente y renovado. Marcus empezó a bajar por el sendero hacia su cabaña. El preciado bulto lo sostenía firmemente en sus brazos. Detrás de él, algo grande se movía en las sombras de la cueva. Un par de ojos luminosos observaron su partida y luego se retiraron a la oscuridad. Para cuando Marcus llegó a su cabaña, ya había anochecido. El viaje había sido lento y doloroso, el costado herido le escocía a cada paso, y el peso del huevo se hacía cada vez más pesado a medida que sus fuerzas flaqueaban. Una vez dentro, colocó con cuidado el huevo envuelto sobre la mesa de la cocina y se desplomó en una silla. Ahora que el peligro inmediato había pasado, las preguntas inundaban su mente. ¿Qué clase de huevo era este? Era demasiado grande para pertenecer a cualquier ave o reptil nativo del valle. Los colores, los patrones, la luz interior, nada de eso coincidía con su conocimiento de la fauna local. Marcus desenvolvió su chaqueta del huevo, revelando una vez más la superficie brillante. Bajo la cálida luz de su cabaña, los colores parecían aún más vibrantes. Azules y púrpuras profundos se arremolinaban con dorado y carmesí, fluyendo por la cáscara en patrones hipnóticos. Sabía que tenía que informar de esto. La estación de guardabosques tendría protocolos para fauna no identificada. Pero algo lo detenía. Los cazadores furtivos habían dicho que el huevo valía millones para los coleccionistas. Si se corría la voz, otros vendrían a buscarlo. Y estaba el asunto de lo que fuera que se hubiera estado moviendo en las profundidades de la cueva, la fuente de ese gruñido estremecedor. El instinto militar de Marcus le decía que primero asegurara el huevo, recabara información y luego decidiera qué hacer. Encontró una vieja manta de lana,
Armó un nido en una olla grande y luego transfirió con cuidado el huevo. El lugar no era ideal, pero tendría que servir por ahora. Su costado necesitaba atención. Marcus se quitó la camisa, haciendo una mueca de dolor al ver que la tela se desprendía de la herida de cuchillo. El corte no era tan profundo como para requerir puntos, pero necesitaba limpieza. Lo lavó y vendó lo mejor que pudo, luego tomó unos analgésicos de sus menguantes reservas. Mientras trabajaba, su mirada volvía una y otra vez al huevo. Había algo casi hipnótico en la forma en que los colores cambiaban y fluían. Varias veces se sorprendió a sí mismo inmóvil, mirando los patrones hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Marcus se obligó a concentrarse. Primero la comida, luego el descanso. Podría decidir qué hacer con el huevo por la mañana. Preparó una comida sencilla de sopa enlatada y galletas, comiendo mecánicamente, sin perder de vista a su inusual invitado. Después de cenar, el agotamiento lo invadió. Marcus movió la olla con el huevo junto a su cama y se acostó, sin molestarse en desvestirse más. A pesar del cansancio, el sueño lo eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los cazadores furtivos, oía sus promesas de volver. Y debajo, el recuerdo de aquel gruñido resonando por la cueva. Poco después de la medianoche, Marcus se despertó sobresaltado de una dosis intermitente. Algo había cambiado. La cabaña estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor que provenía de junto a su cama. El huevo latía con más rapidez, la luz se intensificaba y se atenuaba en un patrón que parecía casi deliberado. Mientras observaba, una fina grieta apareció en la superficie del huevo. No, 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 murmuró Marcus, incorporándose. Ahora no. Aquí no. Otra grieta se unió a la primera, y luego a otra. La luz pulsante se intensificó, iluminando toda la habitación con un caleidoscopio cambiante de colores. Del interior del huevo surgió un suave golpeteo, como pequeñas garras arañando el cascarón. Marcus no tenía ni idea de qué hacer. ¿Debería ayudar a la criatura a salir? ¿Dejarlo en paz? Sus conocimientos sobre rehabilitación de fauna silvestre se limitaban a algún que otro pájaro o conejo herido. Nada como esto. Antes de que pudiera decidir, un gran trozo del cascarón se desprendió. A través de la abertura, Marcus vislumbró movimiento, algo pequeño y oscuro que se movía en su interior. Otro trozo se desprendió, luego otro. Finalmente, con un sonido entre un crujido y un aplastamiento, la mitad superior del huevo se partió. Entre los fragmentos del cascarón iridiscente se encontraba una criatura como ninguna otra que Marcus hubiera visto jamás. Era aproximadamente del tamaño de un gato doméstico, con un cuerpo sinuoso cubierto de escamas que brillaban con los mismos colores que el huevo. Un par de delicadas alas membranosas estaban plegadas a sus costados, y una cola larga y afilada se enroscaba alrededor de su cuerpo. Su cabeza era triangular, con crestas sobre los ojos que algún día podrían convertirse en cuernos. Pero fueron esos ojos los que captaron la atención de Marcus. Grandes, luminosos e inconfundiblemente inteligentes, se fijaron en él con una intensidad que le cortó la respiración. Marcus supo al instante lo que estaba viendo, aunque su mente racional se rebeló contra la imposible verdad. Los dragones no existían. Eran mitos, leyendas, criaturas fantásticas de cuentos infantiles y folclore antiguo. Sin embargo, allí estaba uno, recién nacido, mirándolo desde entre los restos destrozados de su huevo. El pequeño dragón emitió un sonido, un chirrido agudo que parecía transmitir curiosidad e incertidumbre a la vez. Intentó ponerse de pie, con las patas temblorosas y las alas desplegándose ligeramente antes de plegarse. El esfuerzo pareció agotarlo, y volvió a hundirse, sin dejar de observar a Marcus con esos ojos de inteligencia desconcertante. «Hola, pequeño», dijo Marcus en voz baja, sin saber qué más hacer. «Bienvenido al mundo, supongo». El dragón ladeó la cabeza, como si meditara sobre sus palabras. Entonces, con movimientos deliberados, comenzó a acercarse a él por encima de la manta. Marcus permaneció inmóvil,
indeciso entre retirarse o quedarse quieto. El dragón llegó al borde de la olla y se detuvo, como si estuviera recuperando fuerzas. Entonces, con un chirrido decidido, se lanzó hacia la cama. Su salto se quedó corto. Marcus, instintivamente, extendió la mano y atrapó a la pequeña criatura antes de que cayera al suelo. Las escamas del dragón estaban cálidas contra sus palmas, y podía sentir un latido acelerado bajo sus dedos. Por un instante, se miraron en silencio. El veterano curtido en la batalla y la bestia mítica recién nacida. Entonces, el dragón volvió a emitir ese chirrido y se acurrucó en la calidez de las manos de Marcus. Algo se movió en el pecho de Marcus, un instinto protector que no había sentido en años, desde sus días cuidando a los soldados más jóvenes de su unidad. Esta criatura era vulnerable, sola en un mundo que no comprendía. Igual que él tras regresar a casa con una extremidad menos y demasiadas pesadillas. Supongo que ahora estamos juntos en esto, ¿no? Murmuró. El dragón gorjeó en lo que parecía una señal de asentimiento, luego se acurrucó en una bola apretada y se durmió en sus palmas. Marcus colocó cuidadosamente al dragón dormido de vuelta en su nido improvisado, con cuidado de no despertarlo. Pasara lo que pasara, necesitaba estar preparado. Los cazadores furtivos volverían. De eso estaba seguro. Y si había más dragones en esas cuevas, como sugería el gruñido, podrían venir a buscar su huevo perdido. De cualquier manera, Marcus tenía una responsabilidad ahora. Había elegido tomar el huevo, y ahora protegería a la criatura que había emergido de él. Era el primer propósito claro que sentía desde que dejó el ejército, y a pesar del peligro, a pesar de la imposibilidad de todo, lo acogió con agrado. Afuera, en la oscuridad del bosque, algo grande se movía entre los árboles. Unos ojos luminosos inspeccionaban la cabaña desde la distancia, sus fosas nasales se dilataron al captar un olor inconfundible. Entonces, con un susurro de hojas, el observador se retiró, fundiéndose de nuevo en las sombras de la noche. La mañana llegó con una fría claridad que parecía burlarse de los fantásticos sucesos de la noche anterior. Por un instante, mientras Marcus parpadeaba para alejar el sueño, se preguntó si todo había sido un sueño. Los cazadores furtivos, el huevo, la eclosión imposible. Entonces oyó un suave gorjeo junto a su cama y supo que había sido real. El bebé dragón estaba despierto, observándolo con esos ojos inquietantemente inteligentes. A la luz del día, sus escamas eran aún más vibrantes, de un color base azul zafiro intenso con reflejos dorados a lo largo de la columna vertebral y los bordes de las alas. Había logrado salir de la olla y ahora estaba posado en su mesita de noche, moviendo la cola como un gato curioso. «Buenos días a ti también», dijo Marcus, incorporándose lentamente. El dragón volvió a gorjear, luego fijó su atención en una fotografía enmarcada sobre la mesa, Marcus de uniforme, de pie con su escuadrón antes de su despliegue final. La criatura estudió la imagen, inclinando la cabeza de un lado a otro. Esa era otra vida, le dijo Marcus, sin estar del todo seguro de por qué le daba explicaciones a una criatura que no podía entenderlo. Antes de esto, añadió, dándose golpecitos en la pierna protésica. Para su sorpresa, el dragón miró de la fotografía a su prótesis y luego de nuevo a su rostro. Había algo en esa mirada, no solo inteligencia, sino comprensión. Marcus negó con la cabeza. Estaba proyectando, antropomorfizando. La criatura acababa de salir del cascarón. No podía entender conceptos como la guerra o las heridas. Un latido le palpitaba en el costado, recordándole la pelea del día anterior. Necesitaba cambiarse el vendaje, comer algo y decidir qué hacer. El problema inmediato era que darle de comer al dragón. Si seguía el patrón de los reptiles, podría comer carne, pero no podía estar seguro. Como si leyera sus pensamientos, el dragón pió con más insistencia y saltó al suelo. Corriendo hacia la cocina con una agilidad sorprendente para una criatura que acababa de salir del cascarón hacía horas. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió,
observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Marcus lo siguió, observando al dragón olfateando el sofá. Abrió el refrigerador, y el dragón inmediatamente mostró interés en un paquete de filetes de venado crudo, lo último que un cazador local le había dado por reparaciones mecánicas. Marcus desenvolvió la carne y colocó un pequeño trozo en un plato, colocándolo en el suelo. El dragón se acercó con cautela, olfateó la ofrenda y luego la devoró con sorprendente velocidad y precisión. Miró a Marcus expectante. ¿Más?, preguntó, y el dragón gorjeó en lo que él decidió interpretar como una afirmación. Le sirvió otro trozo más grande, que desapareció con la misma rapidez. Tras una tercera ración, el dragón pareció satisfecho. Se acurrucó junto al plato y empezó a acicalarse, lamiéndose las garras y frotándoselas sobre las escamas de una forma que recordaba a las abluciones de un gato. Marcus aprovechó para cambiarse el vendaje y desayunar. Mientras se movía por la cabaña, se encontró hablando con el dragón, explicándole lo que hacía, señalando detalles de su hogar. Era ridículo. Nunca había sido de los que hablaban solos ni con las mascotas. Pero algo en la atenta mirada de la criatura animaba la conversación. Después del desayuno, Marcus se enfrentó a la pregunta de qué hacer a continuación. Necesitaba provisiones, más carne para el dragón y suministros médicos para él. Pero no podía dejar sola a la criatura, y desde luego no podía llevársela al pueblo. Antes de que pudiera decidirse, un sonido del exterior le llamó la atención, el lejano pero inconfundible estruendo de vehículos que se acercaban por el camino forestal. Marcus se acercó a la ventana, procurando no ser visto. Entre los árboles, divisó dos vehículos todoterreno que avanzaban lentamente por el camino que conducía a su cabaña. Incluso a la distancia, reconoció a uno de los pasajeros, el líder de los cazadores furtivos de ayer. «Viene compañía», le dijo al dragón, que se había tensado ante su repentina alerta. «Y no son de los que se muestran amistosos». El dragón emitió un sonido grave. No fue un gruñido, pero estuvo cerca. Se movió para situarse junto a Marcus en la ventana, con las alas ligeramente desplegadas, como preparándose para una amenaza. Marcus evaluó rápidamente sus opciones. Su cabaña era remota, pero indefendible. Demasiadas ventanas, solo una salida. Tenía un rifle de caza y una pistola. Pero usarlas agravaría la situación sin remedio. Lo que necesitaba era evitar la confrontación por completo. «Tenemos que irnos», le dijo al dragón. «Ahora». Tomó una mochila y rápidamente empacó lo esencial: comida, agua, botiquín de primeros auxilios, una brújula y cerillas. Tras un momento de vacilación, añadió su pistola. Los vehículos se acercaban. Tenía minutos como máximo. El dragón pareció comprender la urgencia. Corrió hacia la puerta y esperó, mirando a Marcus expectante. «Eres un lagarto raro», murmuró Marcus mientras se echaba la mochila al hombro y agarraba su rifle. Salieron por la puerta trasera justo cuando los vehículos se detenían frente a la cabaña. Marcus los guió hacia el bosque, moviéndose lo más rápido y sigilosamente posible. El dragón lo seguía a su paso. Su pequeño tamaño contradecía su velocidad y agilidad. Se movía con facilidad por el terreno accidentado, a veces corriendo, a veces dando pequeños saltos con sus alas sin desarrollar. Marcus se adentró en el valle, alejándose de los senderos y hacia el terreno más accidentado y menos accesible cerca de la base de las montañas. Los cazadores furtivos registrarían primero su cabaña, pero con el tiempo encontrarían su rastro. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderse, un lugar defendible, hasta que pudiera idear un plan a largo plazo. Mientras avanzaban por el bosque, Marcus notó algo extraño. El dragón no solo lo seguía, sino que lo guiaba. De vez en cuando, se detenía, olfateaba el aire y luego cambiaba ligeramente de dirección, piando hasta que Marcus lo seguía. «¿Sabes a dónde vamos?», preguntó Marcus tras la tercera corrección. El dragón pió afirmativamente y siguió adelante con determinación. El entrenamiento militar de Marcus le decía que debía ceñirse a su propio plan,
pero sus instintos, los mismos que lo habían mantenido con vida durante 2 periodos de servicio, le decían que confiara en la criatura. Así que lo siguió, incluso mientras se adentraban en una parte del valle que nunca antes había explorado. Al mediodía, habían recorrido varios kilómetros de terreno accidentado. La prótesis de Marcus aguantaba, pero la herida de cuchillo había empezado a latirle dolorosamente, y sospechaba que podría estar infectándose. Tenían que detenerse pronto. El dragón lo condujo a un pequeño arroyo, luego se detuvo, observando el costado herido de Marcus y piando con insistencia. Sí, lo sé, dijo Marcus, dejando su mochila. Tengo que ocuparme de eso. Se arrodilló junto al arroyo, se quitó la camisa y retiró con cuidado el vendaje. La herida parecía irritada, la piel a su alrededor roja e inflamada. Mal. Para su sorpresa, el dragón se acercó y examinó la herida de cerca. Entonces, antes de que Marcus pudiera reaccionar, inclinó la cabeza y lamió la herida con una lengua larga y bífida. «Oye». Marcus se apartó instintivamente. «¿Qué eres?». Las palabras murieron en su garganta cuando una extraña sensación se extendió desde la herida. No era dolor, sino un entumecimiento frío y hormigueante. Al bajar la vista, vio que el enrojecimiento ya estaba desapareciendo. Los bordes del corte parecían acercarse ligeramente. «Bueno», dijo después de un momento. «Qué práctico». El dragón emitió un sonido que Marcus habría jurado con satisfacción. Descansaron junto al arroyo mientras Marcus comía algo de la comida que había empacado y compartía lo que quedaba del venado crudo con el dragón. Mientras estaban sentados, la cabeza de la criatura se levantó de repente, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia el lugar por el que habían venido. Marcus se tensó, escuchando. Al principio, no oyó nada. Pero entonces, débilmente, llegó el sonido de voces y ramas quebradas. Los cazadores furtivos habían seguido su rastro más rápido de lo que había previsto. El dragón ya estaba de pie, piando con urgencia y adentrándose en el bosque. Marcus lo siguió, obligándose a ignorar el dolor en el costado y la fatiga en los músculos. Necesitaban distancia, y la necesitaban rápido. Durante horas siguieron adelante, los sonidos de la persecución a veces se desvanecían, a veces se acercaban. Los cazadores furtivos eran persistentes. Tenía que reconocerles eso. Lo que más le preocupaba era la proximidad del anochecer. Navegar por el terreno desconocido se volvería mucho más difícil en la oscuridad. Al ponerse el sol, el dragón los condujo al pie de una empinada ladera rocosa. Al principio, Marcus pensó que habían llegado a un callejón sin salida, pero la criatura se deslizó entre 2 grandes rocas, revelando una estrecha abertura. La entrada a una pequeña cueva. Marcus dudó. Las cuevas significaban espacios reducidos, rutas de escape limitadas. Pero también ofrecían refugio y escondite. Con la noche cayendo y los cazadores furtivos aún tras su rastro, no tenían otra opción. Se coló por la abertura, encontrándose en un espacio apenas lo suficientemente amplio como para sentarse erguido. El dragón se adentró más, en sombras que los ojos humanos de Marcus no podían penetrar. Después de un momento, un suave resplandor emanó de más adentro. Las escamas del dragón eran luminiscentes, proporcionando la luz justa para ver. Conveniente, comentó Marcus, acomodándose contra la pared de la cueva. Su costado dolía menos gracias a lo que fuera que había en la saliva del dragón, pero el cansancio lo estaba afectando rápidamente. El dragón regresó a su lado, acurrucándose contra él con un chirrido de satisfacción. Sus escamas estaban cálidas, irradiando calor como un pequeño horno. «Necesitamos un plan», le dijo Marcus, acariciándole el lomo distraídamente. Las escamas eran suaves, casi sedosas al tacto. «Esa gente no se rendirá fácilmente. No con lo que vales para ellos». El dragón emitió un sonido de desdén y se apretó más contra su costado. A pesar del peligro, a pesar de lo imposible de su situación, Marcus sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Sí, lo sé. Un problema a la vez, ¿verdad?». Cerró los ojos, con la única intención de descansar un momento. Pero el calor del dragón,
El rítmico sonido de su respiración y su propio agotamiento conspiraron contra él. En cuestión de minutos, Marcus se quedó dormido. Soñó con fuego y vuelo, con vastas cavernas que brillaban con formaciones cristalinas y con ojos ancestrales que observaban desde la oscuridad. En el sueño, no tenía miedo. Estaba en casa. Cuando Marcus despertó, la tenue luz de la mañana se filtraba por la entrada de la cueva. El dragón se había ido. El pánico lo invadió mientras se ponía de pie, casi golpeándose la cabeza contra el techo bajo. ¿Los habrían encontrado los cazadores furtivos? ¿Se habría alejado el dragón y lo habrían capturado? Se coló por la entrada, emergiendo al bosque matutino. ¿Dragón? Llamó en voz baja, sintiéndose un poco ridículo. No le había puesto nombre a la criatura. No se le había ocurrido que lo necesitara. Un chirrido familiar respondió desde cerca. Marcus se giró y vio al dragón posado en una roca, con algo agarrado entre sus garras. Al acercarse, vio que era un conejo recién matado. El dragón lo dejó a sus pies, mirando hacia arriba con lo que Marcus solo pudo interpretar como orgullo. ¿Me trajiste el desayuno?, preguntó Marcus, genuinamente conmovido por el gesto. El dragón pió afirmativamente y luego empujó al conejo hacia él con el hocico. Gracias, dijo Marcus, recogiendo la ofrenda. Aunque primero tendré que cocinarlo. El dragón ladeó la cabeza, claramente sin entender el concepto de cocinar. Marcus sonrió y se dispuso a reunir materiales para una pequeña fogata sin humo. Era un riesgo, pero necesitaban comida caliente, y sospechaba que ya estaban lo suficientemente lejos de los cazadores furtivos como para arriesgarse. Mientras trabajaba, Marcus se encontró hablando con el dragón, explicándole lo que hacía y por qué. La criatura observaba con aparente fascinación, sobre todo cuando el fuego prendió y empezó a arder. ¿Te gusta eso, dijo Marcus, notando cómo el dragón se acercaba a las llamas, con los ojos abiertos como platos, con lo que parecía asombro. Supongo que el fuego te interesaría. Está en tu naturaleza, si las historias son ciertas. El dragón gorjeó y extendió un ala hacia el calor, como probando cómo se sentía contra la delicada membrana. Marcus preparó el conejo y lo puso a cocer sobre el fuego cuidadosamente contenido. Mientras esperaban, revisó su herida de nuevo. Para su asombro, estaba casi curada. Lo que había sido un corte irritado y posiblemente infectado ahora era solo una línea rosada, como si hubiera estado sanando durante semanas en lugar de horas. Menuda saliva tienes ahí, le dijo al dragón, que se pavoneó ante el elogio. Después de comer, Marcus cocinó el conejo, mientras el dragón disfrutaba de las entrañas y los órganos crudos. Se enfrentaron a la pregunta de qué hacer a continuación. Los cazadores furtivos seguían allí, probablemente ampliando su búsqueda. Regresar a la cabaña no era una opción. Sería el primer lugar que vigilarían. Como si sintiera sus pensamientos, el dragón cantó para llamar su atención, luego comenzó a moverse más profundamente en el bosque, mirando hacia atrás, expectante. ¿Quieres que te siga de nuevo?, Marcus preguntó. El dragón chirrió afirmativamente. Marcus consideró sus opciones. La criatura lo había llevado a un lugar seguro ayer, les había encontrado refugio por la noche e incluso había cazado el desayuno. Sus instintos parecían sólidos y, francamente, no tenía un mejor plan. Con día, entonces, dijo, reuniendo su mochila. Viajaron durante el día, moviéndose constantemente hacia arriba mientras el bosque daba paso al terreno más rocoso. El dragón hizo un ritmo que desafió a Marcus, pero nunca empujó más allá de lo que podía manejar con su prótesis. Cada vez que descansaban, la criatura lamía su vieja herida nuevamente, y Marcus notó que incluso el dolor crónico en su extremidad residual parecía disminuir después de estos tratamientos. Al final de la tarde, habían llegado a una parte de las montañas que Marcus nunca había explorado, una serie de acantilados empinados divididos por barrancos estrechos. El dragón lo llevó a lo largo de lo que parecía ser un rastro de juego, enrollando entre rocas masivas y a través de soportes de pinos atrofiados. Mientras redondeaban una roca particularmente grande, Marcus se detuvo en corto. Antes de ellos,
el sendero se abrió a una amplia repisa, y parado sobre esa repisa, siluetada contra el sol fijo, había una figura que hizo que su aliento se puso en su garganta. Era otro dragón, completamente cultivado, al menos 20 pies desde el hocico hasta la punta de la cola, con escamas que brillaban de azul medianoche en la luz que se desvanece. Sus alas estaban dobladas contra sus lados, pero incluso en reposo, Marcus podía decir que su lapso sería impresionante. Una cresta de espinas doradas corría desde la parte posterior de su cabeza hasta la punta de su cola. El Baby Dragon dejó escapar una serie de chirridos emocionados y delantero. El adulto bajó la cabeza, tocando narices con la criatura más pequeña en lo que parecía un saludo. Luego, lentamente, levantó su mirada para encontrarse con la de Marcus. El tiempo parecía detenerse cuando el humano y el dragón se consideraban a través de la repisa. Marcus se sintió arraigado en el lugar, no por el miedo, sino por un profundo sentido de asombro y reconocimiento. Los ojos del dragón eran como los del bebé, solo más grandes y llenos de una antigua inteligencia que hacía que Marcus se sintiera como si estuviera siendo medido, evaluado a su núcleo. Luego, para su asombro, el dragón inclinó su cabeza en lo que solo podría describirse como un arco. «Honras a mi hijo con tu protección, humano», dijo una voz, no en voz alta, sino en la mente de Marcus, resonante e inequívocamente femenina. «Para esto, tienes la gratitud de la Saridad, el guardián de los picos occidentales». Marcus se tambaleó, su mente tambaleándose. El dragón, Saridad, había hablado directamente en sus pensamientos. «Usted, puedes hablar», él logró, su voz apenas por encima de un susurro. «No como tú», vino la respuesta en su mente. «Pero nuestros tipos pueden comunicarse cuando sea necesario. Han pasado muchos siglos desde que elegimos hacerlo». El dragón Baby cantó con entusiasmo, corriendo de un lado a otro entre ellos como si intentara facilitar su reunión. «Él eclosionó en mi cabaña», explicó Marcus. «Había cazadores furtivos después del huevo. No pude dejarlo para que lo encontraran». La mirada de Sariti pareció suavizarse. «Tomaste mi huevo de su nido». No era una pregunta, pero Marcus se sintió obligado a responder de todos modos. «Sí, no sabía qué era al principio. Los cazadores furtivos lo habían rastreado e interviní. Después, me preocupaba que volvieran, así que lo llevé a un lugar seguro». El gran dragón hizo un sonido que podría haber sido una risa. «Si no lo hubieras movido, mi hijo ahora podría estar en manos de aquellos que lo dañarían». «Actuaste con coraje y compasión», leyó Marcus. El uso de su nombre lo sorprendió. «¿Sabes quién soy? Mi hijo ha compartido mucho durante su viaje aquí. Los dragones nacen con el conocimiento acumulado de sus antepasados, pero se deben vivir experiencias personales. Su protección le ha dado sus primeras lecciones de confianza y cooperación entre diferentes tipos». La cabeza masiva de Sarati bajó hasta que sus ojos estuvieron nivelados con los de Marcus. «Para esto, te llamo Dragon Friend, un honor que no se otorga a un humano en 10 generaciones». El dragón bebé chirrió felizmente y subió la pierna de Marcus para posarse sobre su hombro. Las alas se extienden parcialmente para el equilibrio. «¿Tiene un nombre?», Marcus preguntó. Él sí, aunque no puede expresarse completamente en su idioma. La aproximación más cercana sería Quirón, lo que significa valiente amanecer en la lengua. «Quirón», Marcus repitieron, y el dragón Baby cantó con aparente aprobación. Una sombra cruzó la expresión de Sarati, su voz de pensamiento se volvió grave. «El peligro no ha pasado, Dragon Friend. Aquellos que buscaron mi huevo no abandonarán su casa. Incluso ahora, piden a otros de su tipo, trayendo armas y máquinas a estas montañas. Sus profesionales», Marcus estuvo de acuerdo, y saben que el huevo nació. «Buscarán a Quirón ahora. No solo para mi hijo», Sarati se corrigió. «Han descubierto nuestra existencia, un secreto que hemos mantenido durante milenios. Mi compañero patrulla nuestro territorio, observando sus movimientos. Buscan todo nuestro embrague y el conocimiento de nuestro tipo que les traería riqueza y poder». Las implicaciones afectaron a Marcus como un golpe físico. Si corriera la voz de que los dragones no solo eran mitos, sino que vivían criaturas,
estas montañas estarían llenas de cazadores furtivos, investigadores, fuerzas militares, todos queriendo capturar, estudiar o armar los dragones. ¿Cuántos de ustedes están ahí?, preguntó. Cerati dudó. Pocos, finalmente admitió. Nuestra amable se reproduce raramente y solo en lugares seguros. Este rango ha sido nuestro hogar durante 12 generaciones, oculto a la expansión humana por su lejanía. Hasta ahora, ¿qué harás? Debemos mover nuestros huevos restantes. Hay otro rango, muy hacia el norte, donde habita algunos de nuestros parientes. Pero el viaje es peligroso, especialmente con jóvenes impartos. La historia de Cerati azotó la agitación, y estos cazadores deben ser tratados. Si regresan a sus ciudades con pruebas de nuestra existencia, en ningún lugar estará a salvo. Tal vez pueda ayudar, ofreció Marcus. Sé cómo piensan los humanos, cómo operan. Y tengo contactos, personas que me deben favores. Podríamos desacreditar a los cazadores furtivos, asegurarnos de que nadie les crea incluso si se escapan. Cerati lo estudió con ojos antiguos. ¿Harías esto? Después de todo tu tipo te ha quitado. Su mirada cayó significativamente a su prótesis. Lo que me pasó fue la guerra, dijo simplemente. Humano contra humano. No tiene nada que ver contigo o con tu especie. Hizo un gesto a Quirón. Además, creo que ya estoy involucrado, me guste o no. Muy bien, amigo del dragón. Aceptamos su ayuda en este asunto. Se giró, señalando con un ala, hacia una hendidura estrecha en la cara del acantilado detrás de ella. Ven. Se acerca la noche, y deberías conocer a los demás. El pasaje se abrió en una vasta caverna iluminada por hongos bioluminiscentes. En el centro quemó un fuego que no emitió humo, las llamas bailando en tonos azules y dorados sobre formaciones de cristal. Alrededor del fuego había 3 dragones adultos más y 2 menores. Mi compañero, Borat, Cerati indicó un dragón masivo con escamas de verde profundo acentuado con plata. Mi hermana, Alarri, y su compañera, Norin. Estos eran dragones ligeramente más pequeños, un color de cobre, el otro blanco con marcas azules y sus descendientes, Talón y Mirit. Borat se acercó con una banda de rodadura deliberada que hizo temblar el suelo. Este es el humano que tomó nuestro huevo. Su voz de pensamiento resonó como un trueno lejano. Este es el humano que salvó a nuestro hijo, Cerati corrigió. Se llama Dragon Friend, y viene a ofrecer ayuda contra aquellos que nos cazarían. Borat resopló, una gota de vapor escapando de sus fosas nasales. ¿Y cómo se propone un humano paralizado para pararse contra las armas y los números de su especie? Marcus se encontró con la mirada del dragón constantemente. De la misma manera que me enfrenté a 3 cazadores furtivos para proteger su huevo, con estrategia, conocimiento de sus debilidades y determinación. Y con nuestra ayuda, agregó Alarri, si Cerati lo ha llamado amigo, entonces se ha ganado nuestra confianza. Mientras los dragones discutieron su situación, Marcus se enteró de que los cazadores furtivos habían establecido un campamento base cerca de su cabaña. Ahora había 8 de ellos, con equipos de imágenes térmicas y armas especializadas diseñadas para la captura en vivo. Peor aún, su líder había mencionado a un inversor principal que llegó al día siguiente para supervisar la operación. Marcus describió su plan, una combinación de guerra psicológica y destrucción estratégica. Los dragones usarían sus habilidades para crear una ilusión de una fuerza abrumadora, mientras que Marcus sabotearía el equipo de los cazadores furtivos y los convenció de que cualquier afirmación sobre los dragones destruiría su credibilidad. Se mudaron a la medianoche, cada dragón tomando una posición alrededor del campamento de cazadores furtivos. Marcus se acercó abiertamente, alegando que quería negociar una parte de las ganancias a cambio de llevarlas al nido. Mientras los distraía, Quirón se infiltró en el campamento para deshabilitar su equipo de comunicaciones. En la señal, los dragones crearon el caos. Ruge resonando desde múltiples direcciones, vislumbres de formas masivas en la oscuridad, ráfagas controladas de llama. Marcus usó la confusión para manipular los botes de combustible en sus vehículos para explotar, luego se unió a Quirón al borde del claro.
El efecto psicológico fue devastador. La mayoría de los cazadores furtivos huyeron de terror, abandonando su equipo. Solo la líder, la cazadora furtiva llamada Anya, y un guardia permaneció, retrocediendo hacia el borde del bosque. Esto no ha terminado, el líder gritó. Tenemos registros, prueba. El mundo sabrá de ti. Marcus entró en la luz de fuego. Quirón encaramado desafiante en su hombro. No, no lo harán. Porque nadie te creerá. Los ojos del líder se abrieron. ¿Estás trabajando con ellos? Son mis amigos, Marcus respondió simplemente. Y esta montaña es su hogar. No eres bienvenido aquí. Anya levantó su arma, pero el guardia la detuvo. No, él siseó. Estamos superados. No tienes nada, les dijo Marcus. Sin huevo, sin especímenes, sin muestras de ADN viables. Su equipo está destruido, incluido su dispositivo de escaneo. Todo lo que tienes es una historia que suena como una alucinación o un engaño. ¿Quién va a creer que viste dragones? La verdad se hundió. Sin evidencia, sus afirmaciones serían desestimadas como fantasía o fraude. El inversor retiraría el apoyo en lugar de estar asociado con tal locura aparente. Has perdido, concluyó Marcus. El juego inteligente ahora es irse y olvidar lo que viste. Porque si vuelves aquí, la próxima vez no serán tan misericordiosas. Los 3 cazadores furtivos se retiraron en la oscuridad. Una vez que se fueron, los dragones destruyeron sistemáticamente todo lo que quedó atrás, reduciendo la tecnología a escoria, documentos a cenizas y vehículos a cáscaras irreconocibles. Al amanecer, no quedaba nada más que tierra y metal retorcido, evidencia no de dragones, sino de un terrible accidente con combustible almacenado. Cuando salió el sol, Sariti se acercó a Marcus. Nos has dado tiempo. Es hora de mover nuestros huevos restantes, para encontrar un territorio más seguro. ¿Irán lejos? Marcus preguntó, sorprendido por la punzada de la pérdida que sintió. A la cordillera del norte. Es un viaje de muchos días, incluso para dragones. La voz mental de Sarati se suavizó. Pero no todos nos iremos. Tyron cantó y se acercó al cuello de Marcus, dejando en claro su preferencia. Mi hijo te ha elegido como su compañero de fianza, explicó Sariti. Tales lazos eran comunes en la antigüedad, cuando los dragones y los humanos vivían en armonía. Se han vuelto raros en estos últimos siglos, a medida que nuestros tipos se separaron. ¿Quieres decir que quiere quedarse conmigo? Marcus preguntó, asombrado. Si lo tienes. Él es joven todavía y requerirá orientación a medida que crezca. Pero el vínculo entre ustedes ya es fuerte. Yo también permaneceré. Vino la voz mental de Alarri. Mis descendientes se cultivan lo suficiente como para viajar con su padre. Enseñaré a Quirón lo que necesita saber y serviré como enlace entre nuestros tipos. Marcus estaba aturdido. ¿Te quedarías atrás, separado de tu familia, solo por esto? Los dragones viven muy largas vidas, Marcus leyó. Una separación de unas pocas décadas no es más que un momento para nosotros. Y hay valor en la reconstrucción del antiguo vínculo entre nuestros tipos. Quizás, algún día, no necesitaremos escondernos. Sería honrado, dijo Marcus simplemente, y sintió la alegría de Chiron como una explosión de calidez contra su mente. Para el mediodía, Borat, Norin y los menores habían partido con la mayoría de los huevos sin parpadear, comenzando el largo viaje a la cordillera del norte. Sariti permaneció solo el tiempo suficiente para compartir una despedida con su compañero y su hijo. Protégalo bien, amigo del dragón, fueron sus palabras de despedida a Marcus. Y permitirle protegerte a cambio. Esa es la naturaleza del vínculo que comparte. Luego se fue, siguiendo a su familia hacia el norte. Marcus, Chiron y Alarri regresaron a su cabaña. Alarri decidió hacer su hogar en el sistema de cuevas cercano, donde podía cazar y volar sin ser observada, pero prometió visitar a menudo para instruir a Chiron. Marcus comenzó a planear expandir su cabaña para acomodar a Quirón a medida que crecía. Esa noche, mientras Marcus se preparaba para la cama,
Chiron creó un nido para sí mismo en una manta al lado de la cama, sus escamas brillan suavemente en la oscuridad. ¿Sabes? Marcus le dijo al Baby Dragon, que vine a estas montañas para estar solo, para olvidar. Pero me has dado algo para recordar, algo que vale la pena proteger. En los meses que siguieron, la vida de Marcus se transformó. Las pesadillas que lo habían plagado desde que su lesión se volvió menos frecuente y luego cesó por completo. El dolor fantasma en su pierna faltante se desvaneció, ya sea de la saliva curativa de Chiron, o simplemente la presencia reconfortante del dragón. Expandió la cabina como se prometió, agregando una habitación grande con techos altos que podrían acomodar la forma de crecimiento de Chiron. El Baby Dragon se estaba desarrollando rápidamente bajo la tutela de Alarri, aprendiendo a controlar su fuego, volar con una habilidad creciente y cazarse por sí mismo. Marcus también se encontró aprendiendo sobre la historia del dragón, su antigua relación con los humanos y su perspectiva única del mundo. Alarri era una maestra paciente, su voz mental rica en historias que se remontaban a miles de años. Ocasionalmente, detectan aviones volando sobre el valle, a veces dando vueltas en patrones que sugirieron operaciones de búsqueda. Los cazadores furtivos, o sus patrocinadores, no habían renunciado por completo. Pero sin equipo o evidencia, sus esfuerzos estaban desenfocados, condenados al fracaso. Cuando el otoño se convirtió en el invierno, Marcus comenzó a aventurarse en la ciudad con más frecuencia, reuniendo suministros y reconectando con cautela con la comunidad local. Tuvo cuidado de nunca revelar su secreto, pero ya no sentía la necesidad de aislarse por completo. Una noche, cuando la nieve cayó suavemente afuera, Marcus se sentó junto al fuego con Quirón acurrucado a su lado, el dragón ahora del tamaño de un perro grande y aún creciendo constantemente. Alarri se había unido a ellos para lo que se había convertido en una tradición regular, compartiendo historias de sus respectivos mundos. Hay algo que he tenido la intención de decirle, dijo el Astri, su voz mental se llevó con una nota de solemnidad. Sobre la naturaleza del vínculo entre humano y dragón. Cuando un dragón elige a un socio de Bond, la conexión va más allá de la compañía. Hay un intercambio de esencia, sutil pero profundo. Los ojos luminosos de Alarri lo estudiaron con cuidado. ¿Has notado cambios en ti mismo desde que Chiron eclosionó? Marcus considerado. Su salud había mejorado dramáticamente. Sus sentidos parecían más agudos y las heridas se curaron más rápidamente de lo que deberían. El vínculo funciona en ambos sentidos. A medida que Quirón se fortalece, también lo harás. Su vida útil puede extenderse más allá de los años humanos normales. Su resistencia a las lesiones y la enfermedad aumentará. ¿Viviré más? Preguntó Marcus, sorprendido. No inmortalmente. Alarri aclarado. Pero más tiempo de lo que hubiera sido de otra manera. Es parte del regalo del vínculo. En la antigüedad, los humanos unidos a los dragones eran conocidos por su longevidad y vitalidad, incluso en edad avanzada. Marcus miró hacia abajo en su prótesis. ¿Lo hará? ¿Podría ayudar con esto? El bono no puede restaurar lo que se perdió antes de que se formara. Pero evitará tales pérdidas en el futuro, y puede aliviar las cargas de las que ya lleva. Chiron se acercó más, un sonido ronroneante bajo que emanaba de su pecho. A través de su vínculo fortalecedor, Marcus sintió una ola de afecto y lealtad. La tranquilidad sin palabras de Karen de que cualquier cambio viniera, los enfrentarían juntos. A medida que el invierno se profundizó, la palabra llegó a Marcus a través de viajes a la ciudad de que la expedición de investigación había sido desacreditada. Los rumores se hablaban de malversación de fondos, de reclamos falsos hechos a los inversores, del equipo perdido por negligencia. El líder y sus asociados se habían convertido en existencias risas, sus historias de dragones se descartan como intentos desesperados de cubrir sus fracasos. Su plan funcionó mejor de lo que podríamos haber esperado, Alarri observó. Marcus asintió, aliviado pero aún cauteloso. Deberíamos permanecer atentos. La gente habla, historias extendidas. Algún día, alguien más podría venir. Y cuando lo hagan, nos encontrarán preparados, Alarri le aseguró.
El vínculo entre dragón y humano ha sido renovado. Con el tiempo, otros pueden unirse a nosotros, aquellos dignos de confianza, aquellos que protegerán nuestro secreto en lugar de explotarlo. La primavera llegó a las montañas, trayendo un nuevo crecimiento y energía renovada. Quirón, ahora del tamaño de un pouni, había aprendido a volar adecuadamente, a veces acompañando a Larry en expediciones de caza para volar a las montañas en lo alto del valle. En uno de esos días, cuando Marcus los observaba dispararse contra el cielo azul, reflexionó sobre cuán dramáticamente había cambiado su vida en menos de un año. De un guerrero herido que buscaba aislamiento, se había convertido en parte de algo antiguo y profundo. Un puente entre dos mundos que se había separado a través de siglos de malentendidos y miedo. Esa noche, mientras se reunieron para su sesión de narración habitual, Larry trajo noticias. Un mensaje de Ceriti, anunció. Han establecido un nuevo santuario en la cordillera del norte. Los huevos han sido eclosionados con éxito. Quirón chirrió felizmente ante las noticias de sus hermanos. Ella también envía la noticia de los demás. Dragones que han vivido aislados, temerosos de la invasión humana. La noticia de su alianza se ha extendido entre nuestra especie. Algunos han expresado interés en renovar los antiguos bonos. El potencial era emocionante y desalentador. Marcus acarició las escamas de Karen, sintiendo que los jóvenes dragones quieren ser más importantes, pero los socios humanos, solo con aquellos que resultan dignos, advirtió a Larry. Como tú. Pero sí, la posibilidad existe. Pero sí, la posibilidad existe. Lo que comenzó como un encuentro casual en una cueva podría convertirse en algo más significativo. Un nuevo capítulo en la larga historia entre nuestros tipos. El potencial era emocionante y desalentador. Marcus acarició las escamas de Karen, sintiendo la calidez y la fuerza del joven dragón, la fuerza, mucho mayor que cuando había emergido por primera vez de su huevo, pero aún solo una fracción de lo que se convertiría. Lo que viene después, dijo Marcus, lo enfrentaremos juntos. Quirón retumbó de acuerdo, un sonido más profundo y más resonante que sus chirridos de la infancia. A través de su vínculo, Marcus sintió la convicción absoluta del dragón, una promesa tan inquebrantable como las montañas mismas. Afuera, más allá de las ventanas de la cabina expandida, el bosque se extendía hacia picos distantes, salvajes y libres. En algún lugar de esa inmensidad, otros dragones se dispararon, observaron, esperaban. Y tal vez, otros humanos miraron al cielo, preguntándose si las leyendas antiguas podrían contener más verdad de la que alguna vez se habían atrevido a creer. Para Marcus Red, ex soldado y ahora amigo del dragón, la respuesta se acurrucó a su lado, las escamas brillaban en la luz de fuego. Prueba viviente de que a veces, las historias más fantásticas son las que esperan ser vividas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios. Ya sea positivo o negativo, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.